Hoy comenzamos una nueva carta, la segunda carta del apóstol Pedro. Y cuando comenzamos un nuevo libro, tomamos un poco de tiempo tratando de comprender quién la escribió, a quién la escribió, por qué escribe esta carta, cuál era la situación del autor y de los destinatarios. Y hacemos eso porque creemos una cosa: creemos que la Biblia no es un libro místico, no es un manual moral, ni siquiera un diccionario teológico, sino que es la palabra de Dios y se presenta por medio de sus emisarios, sus instrumentos. Y la Biblia encontramos una gran diversidad de géneros literarios. Tenemos narrativa y tenemos cartas y tenemos discursos y tenemos poesía, y esos son los vehículos que Dios usó para comunicarse, para darnos su palabra. Y como tal estamos convencidos que la Biblia, por un lado, tiene este elemento humano, ¿verdad? Fue escrito por medio de estos autores humanos, pero que es inspirado por Dios. Dios es el origen y la fuente. Y eso es lo que significa la inerrancia de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras. Dios es la fuente y el origen, pero Dios se comunicó a través de estos autores humanos, dentro de su contexto, su capacidad, su cultura, y al final lo que escribieron es como Dios quería comunicarse. Entonces, ¿quién escribe Segunda de Pedro? ¿A quién escribe? ¿Y cuál es el propósito de esta carta? ¿Okay? Bueno, tal y como el verso 1 identifica al autor, es el apóstol Pedro, Simón Pedro. Y él escribe esta carta a la misma comunidad de cristianos que a los que escribió su primera carta. Es una comunidad de iglesias que se encuentra en una zona llamada en Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor, que es toda la región de lo que es nuestra moderna Turquía. Toda esa zona había muchas iglesias, y Pedro escribe a una red de iglesias que existen en Asia Menor. Y es probable que él escribiera desde el mismo lugar donde escribió la carta anterior, desde Roma. Sabemos que Pedro estuvo un tiempo en Roma y escribe esta primera carta a esta red de cristianos, y luego también esta segunda carta. Ahora, el contexto de la primera carta es la persecución que los cristianos estaban experimentando, muy probablemente bajo la era del emperador Nerón. Y la primera carta tenía este propósito de animar a los cristianos a tener esperanza y confianza en el Señor en medio de las circunstancias difíciles que ellos estaban viviendo. Ahora, esta segunda carta es una carta de despedida. Pedro sabe que está próxima su muerte, y de hecho la tradición nos dice que Pedro muere en Roma bajo Nerón, el emperador, como también Pablo murió decapitado en Roma. Así que Pedro se está despidiendo, y por lo tanto encontramos estos elementos de exhortación y ánimo que Pedro está dándole a la iglesia como su carta final. Y podríamos dividir a la carta de esta manera. En el primer capítulo, lo que Pedro hace es simplemente exhortar a la iglesia a permanecer fiel y a recordar que han sido llamados a crecer constantemente en la vida cristiana. Ese es el capítulo 1. Es un recordatorio de la importancia de crecer en su conocimiento personal de quién es Jesús, de permanecer fieles, de conocer a Jesús día con día. Pero luego, el capítulo 2 y 3, Pedro ahora se enfoca en los falsos maestros. Al parecer, una serie de falsos maestros que antes habían hecho una profesión cristiana, se habían identificado como cristianos, pero que han ahora distorsionado el mensaje de Jesús, están confundiendo a la iglesia y son peligrosos. Así que Pedro escribe también acerca de la falsa vida que tienen estos falsos maestros, así como su mensaje.
Son falsos maestros que su estilo de vida es una vida corrompida y una enseñanza distorsionada. E interesantemente, en cada uno de estos capítulos, Pedro responde a alguna objeción que han levantado estos falsos maestros, y mientras responde esa objeción, Pedro busca animar a la iglesia a permanecer fiel. Su propósito es afirmar a los creyentes, confrontar a estos falsos maestros y exponerlos, exponer su estilo de vida corrompido y su enseñanza distorsionada, y restablecer el orden. Y de hecho, esta carta es muy, muy similar a Judas. Así que cuando leamos Judas, nos va a dar esta sensación de déjà vu, como que hay argumentos en 2 de Pedro que son muy similares a los que hay en Judas. Entonces son dos cartas muy interesantes, y de hecho sería una buena tarea que estés leyendo esta carta. Es muy chiquitita, la puedes leer en 3-4 minutos, y Judas también es mucho más chiquita. Entonces haz este ejercicio, estar leyendo estas dos cartas en distintas versiones, y creo que va a ser muy interesante. Entonces, bueno, ese es el contexto. La despedida de Pedro es su última carta, escribiendo a esta comunidad de iglesias que no solo han enfrentado dificultades como la persecución por el hecho de ser cristianos, sino que también ahora están enfrentando a estos falsos maestros que los están invitando a vivir un estilo de vida que no les ha enseñado el Señor Jesús, y a aceptar una enseñanza distorsionada. Los están presionando y están buscando confundirlos. Y Pedro quiere animarles. Pedro quiere que permanezcan fieles en el Señor. Así que creo que esta carta va a ser muy útil para nosotros, porque así como ellos, también nosotros enfrentamos tentaciones día con día como cristianos. Y también, así como en la época de Pedro, el día de hoy hay muchos que distorsionan el mensaje cristiano, y hay muchos que enseñan un estilo de vida cristiano que no es bíblico, que no es la enseñanza de Jesús. Así que va a ser útil también para nosotros. También quiere el Señor animarnos a través de esta carta, fortalecer nuestra fe, animarnos a crecer en la vida cristiana, y también animarnos a poder identificar esas falsas enseñanzas y poder permanecer fieles. Entonces, ¿me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor y cuidado. Gracias por lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Gracias por tu propósito bueno, Señor. Y te rogamos que nos permitas hoy, por medio de tu palabra, conocerte más y ser animados y exhortados a permanecer fieles, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, de aquellas cosas prácticas que cada día tenemos que decidir hacer, Señor. Y por favor, forma a Jesús en nosotros, Señor. Forma su carácter en nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Entonces, verso 1 y 2 es el típico saludo de las cartas. Y luego veremos hasta el verso número 11 el día de hoy. Vamos a ver esta primera invitación que Pedro nos hace a crecer en el Señor. Entonces dice el verso 1: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro se presenta de una manera interesante con los dos nombres que él poseía. Por un lado está su nombre Simón, que es una transliteración griega de Simeón, y es un nombre muy común en la época de Pedro, como para nosotros sería José, Carlos, que son nombres comunes en nuestro entorno. Así, Simón es un nombre muy judío, muy, muy común. Y Pedro realmente es el apodo que recibió del Señor Jesús, no es un nombre propiamente hablando. Y también Pedro es una transliteración del arameo, que es Cefas o Kefas, que es simplemente piedra o roca. Entonces Simón, la roca, ¿no? Suena como a película de acción, pero Simón la roca, Simón Pedro. Y Pedro utiliza estos dos nombres para presentarse. Y luego dos títulos, se identifica con dos títulos:
Pedro es siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, siervo es una palabra que si la tradujéramos tal cual proviene del mundo griego, significa esclavo. Eso es lo que significa siervo, esclavo. Pero dependiendo de nuestra cultura, esclavo puede tener una connotación diferente. Pero en la época de Pedro, un esclavo, y claro, este esclavo, el doulos, era el esclavo de la más baja categoría dentro del rango de esclavos. Pero Pedro simplemente quiere subrayar el hecho de que él pertenece a Jesús. Es un esclavo de Jesús, es un sirviente de Jesús. Él sirve a Jesús y es un emisario de su parte. Es como si Pedro quisiera enfatizar el hecho de que él no posee autoridad en sí mismo. Su autoridad proviene de a quien representa. Entonces es un siervo de Jesús. Es un esclavo del Señor. De pronto, en nuestra jerga cristiana, siervo a veces pareciera tener una connotación de rango, ¿no? O poder. Pero en la Biblia un siervo simplemente es eso, un sirviente. Alguien que sirve al Señor Jesús, que pertenece al Señor Jesús. De hecho, todos nosotros hemos sido llamados a conocerle y a servir al Señor. Servirle en casa y servirle en el trabajo y servirle en lo que hacemos, representarle. Reconocer que le pertenecemos a Él. Pero no solamente este título tiene que ver con esta idea de servicio, también la palabra siervo tiene una larga tradición e historia en el Antiguo Testamento. Pedro se está identificando junto con aquellos hombres en el Antiguo Testamento como siervos de Dios que habían servido al Señor como un privilegio. Pedro se siente honrado y privilegiado de ser parte de una larga lista de personas que han servido al Señor. Pues, ¿qué privilegio? Servir es un privilegio. Es un gran privilegio poder pertenecerle y ser sus manos y llevar su amor a otros. Es un privilegio. Pedro se siente así privilegiado. No solo es un siervo, es un apóstol. Y aquí apóstol también, la palabra simplemente se traduce como mensajero, es un enviado, eso es lo que significa apóstol en el griego, es un enviado, un mensajero. Pero en la Biblia, apóstol hace referencia a un oficio específico. Jesús había llamado 12 apóstoles para ser sus representantes en la iglesia y ellos llevarían su autoridad. Eran comisionados por el Señor Jesús especialmente para llevar su mensaje, para pastorear a la iglesia y para preservar el mensaje auténtico de Jesús. Su labor era muy específica dentro de la iglesia. Los 12, y solamente los 12, poseían esta autoridad de representar a Jesús mismo en la iglesia y en la sociedad. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y de hecho, la iglesia entendía la autoridad de los apóstoles como una autoridad única y especial. En varias ocasiones vemos a los cristianos describiendo la autoridad de los apóstoles. Por ejemplo, Hebreos, un poquito atrás, acompáñame a Hebreos, capítulo 1. El escritor de Hebreos describe el mensaje de los apóstoles como un mensaje que representa con autoridad a Jesús. Perdón, les dije capítulo 1, es capítulo 2. Dice el verso número 2: porque si la palabra dicha por medio de ángeles, está refiriéndose al momento en cuando Moisés recibe las 2 tablas de la ley en el monte Sinaí. Dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si en aquel momento cuando Moisés recibe estas tablas de la ley, en ese momento había quienes dentro del pueblo, en esta historia en el monte Sinaí, no escucharon a Dios, no esperaron a Moisés y empezaron a adorar otros dioses, recibieron una disciplina por su inmoralidad y corrupción.
dice el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que, dice ahí, oyeron y testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios? Se refiere a los apóstoles. Entonces, el autor de Hebreos está equiparando a Moisés y los profetas y la recepción de la ley con estos apóstoles que fueron comisionados para llevar el mensaje de Jesús. Entonces, la iglesia primitiva conocía y recibía esta autoridad especial que tenían los apóstoles. ¿Quiénes eran entonces estos 12 apóstoles? Y luego Pablo incluso también como apóstol a los gentiles recibe esta autoridad. ¿Quiénes eran? Los apóstoles eran los guardianes y los mensajeros comisionados con autoridad por el Señor Jesús. Bueno, hasta el día de hoy nos seguimos sujetando a la autoridad de los apóstoles. ¿Cómo? Pues es lo que estamos haciendo ahora. Estamos leyendo una carta de un apóstol y recibiéndola como el mensaje autoritativo del Señor Jesús, como quienes hablaron de parte del Señor Jesús con autoridad. Y en ese sentido, la iglesia es apostólica, en el sentido en que la iglesia ha continuado enseñando el mensaje de los apóstoles durante todo el tiempo y perseverando en ese mensaje y escuchando ese mensaje y haciendo lo que hacían los cristianos en Hechos. Dice Hechos capítulo 4 que perseveraban en el mensaje de los apóstoles. Es lo que hemos hecho. Entonces Pedro está presentándose como uno que está llamado a servir al Señor y es un privilegio, es su honor servir al Señor, pero también es uno que ha recibido una comisión especial en la iglesia. Ha sido llamado a cuidar de la iglesia y cuidar del mensaje del Señor Jesús, que siga la iglesia perseverando en ese mensaje. Entonces, qué apropiado el presentar su lugar como apóstol ante estos otros falsos apóstoles que están presentando un mensaje tan diferente al del Señor Jesús. Y Pedro quiere animar a la iglesia a reconocer que había quienes habían sido elegidos para enseñar el mensaje del Evangelio y deberían perseverar en ese mensaje. No deberían estar escuchando a otros maestros que están enseñando otra cosa. Y lo mismo es para nosotros. Tenemos el mensaje del Señor en su palabra. No deberíamos prestar oídos a otro mensaje. Así que dice ahí, estos son los destinatarios. Mira cómo los describe. A los que habéis alcanzado, dice, qué bello, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, por la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hemos recibido una fe igualmente preciosa que la de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo Pedro? Bueno, definamos algo. ¿Qué es fe aquí? Estos cristianos han recibido una fe igual que la de Pedro y las demás comunidades cristianas. Entonces, ¿fe qué es aquí? Entonces, por un lado, fe en su modo activo puede referirse al acto de creer. Cuando yo activamente creo, cuando confío en Jesús, cuando pongo mi esperanza y mi confianza en Jesús. Pero fe en la Biblia también puede referirse a su modo pasivo, a lo que una persona cree, al contenido, es decir, al mensaje de Jesús, al Evangelio. Por ejemplo, a veces la Biblia se refiere a la fe en este primer sentido, cuando alguien confía en Jesús. Pero a veces la Biblia se refiere a la fe en este segundo sentido, cuando una persona cree en el contenido del mensaje de Jesús. La fe refiriéndose a la totalidad de lo que los cristianos creen. Entonces, ¿fe aquí qué es? Pues no es muy claro, pero la mayoría se inclina a este segundo aspecto de la fe. La fe como un tesoro, como un mensaje que hemos recibido. Así que los cristianos en Asia Menor,
indistinto de si es opción 1 o 2, los cristianos en Asia Menor han recibido una fe tan preciosa como la que Pedro sostiene y como la de las demás comunidades cristianas sostienen. Así que creo que Pedro está tratando de decir esto. Estos cristianos en Asia Menor poseen el mismo precioso tesoro, son parte de la misma familia de Dios. Han puesto su confianza en Jesús y tienen el mismo estatus delante de Dios que Pedro y todos los demás cristianos. Creo que eso es lo que Pedro está intentando decirles. Ellos no son cristianos de segunda categoría, o son menos cristianos, o tienen menos privilegio delante del Señor. Al contrario, todas las comunidades cristianas gozan de este mismo tesoro que hemos recibido. Tenemos la misma fe y el mismo mensaje y el mismo tesoro que Pedro, Pablo, los primeros cristianos sostuvieron y el día de hoy también sostenemos. Tenemos el mismo estatus delante de Dios que todos los cristianos a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué creo que Pedro está tratando de animar a estos creyentes a verse así? Parte de la misma familia, habiendo tenido la misma esperanza que todos y habiendo recibido este mismo tesoro de parte de Dios, el mensaje de Jesús. Precisamente porque estos falsos maestros están buscando confundirlos, los están cuestionando respecto a su identidad y su lugar delante de Dios. Y Pedro les anima, no, somos parte de la misma familia, tenemos el mismo estatus delante de Dios. Poseemos la misma fe en cuanto hemos creído de la misma manera y en cuanto hemos creído lo mismo. ¿Sabes? En el segundo siglo de la historia de la iglesia, había muchos falsos maestros que se estaban levantando y que presentaban una versión de Jesús muy diferente a la que habían creído los primeros cristianos. Así que había estos maestros presentando un mensaje diferente. Así que los cristianos se vieron en la necesidad de cuidar de la iglesia, sobre todo los líderes, cuidar de la iglesia y ayudar a la iglesia a poder identificar cuál era el mensaje auténtico. Así que ¿sabes cómo le llamaron a esa iglesia? Le llamaron Iglesia Católica. ¿Sabes qué significa católico? Universal. Y de esa manera los cristianos podían decir, ok, falsos maestros, no los escuches. La única fe verdadera es la fe católica, es decir, la que todos tenemos y en la que todos hemos creído. Todos hemos creído esto y todos estamos de acuerdo con esto. Y eso es lo que Pedro está tratando de decir. Esta fe auténtica es la misma que los cristianos en Roma, que los cristianos en Asia Menor, que los cristianos en Semilla San Antonio. ¿Sí me explico? Los cristianos en la Edad Media, que los cristianos hemos creído. Es el mismo especial tesoro. Hemos sido llamados a esta fe que recibieron los discípulos de Jesús y que impartieron a la iglesia y que hoy perseveramos por medio de estudiar la Biblia. Hemos recibido esta fe preciosa. Tú y yo tenemos el mismo estatus delante del Señor que cualquier cristiano que ha creído en el Señor Jesús a lo largo de la historia. Qué bello, ¿no crees? ¿Te das cuenta? Tiene este efecto de hacernos sentir conectados. Ese es el propósito. Tú y yo estamos conectados con toda una historia de creyentes que han amado al Señor y han servido al Señor y han perseverado en la fe cristiana. Eso creo que es muy importante, porque cuando una iglesia se siente aislada, cuando no vemos nuestra conexión con el Señor, con la iglesia y las Escrituras, podemos ser más presas al error, más presas a creer otros mensajes. Qué importante es poder entender que somos parte de una enorme familia, no solo de muchas iglesias en el día de hoy, en México y en otros países, sino estamos conectados con toda una historia que va hasta estas iglesias que los apóstoles y los primeros cristianos
plantaron y crecieron en ellas. Entonces, qué bella forma de comenzar la carta, ¿no lo crees? Es una muy bella forma. Hemos recibido esta fe preciosa. Perseveremos en ella. Una fe igual de preciosa que la de Pedro y los primeros cristianos. La misma fe en el Señor Jesús. De hecho, ¿por qué hemos recibido esta misma fe? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay dos cosas muy bellas. Esto es uno de algunos versos que categórica y directamente llaman a Jesús Dios. ¿Lo notaste? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Tito es otro ejemplo. Romanos, hay otro verso ahí. En Primera de Juan, hay varios versos en la Biblia en las que se rompe esta fórmula de presentar a nuestro Dios y Padre y al Señor Jesucristo, y se le atribuye a Jesús tanto el título de Dios y Salvador. ¿Okay? Así que Jesús, por su justicia, por su gracia y su bondad, Él nos ha incluido en su familia. No porque lo merezcamos, sino por su justicia. Es lo que dice ahí. Por su justicia hemos recibido este regalo. Así que Jesús es un Salvador. Es nuestro Salvador. Pero Él también es Dios. Así que Pedro está abandonando su monoteísmo como judío que cree en el único Dios de Israel. No. ¿Acaso Pedro cree que existen dos dioses, Jesús y Dios Padre? No. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Que resulta que el único Dios verdadero es mucho más complejo de lo que creían. El único Dios verdadero es tanto el Padre como el Señor Jesús. No son dos dioses, sino dos personas y el mismo Dios. Ahora, estaría padrísimo tomar todo un tiempo para explicar la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Sería maravilloso. Pero no haría un servicio al pasaje, porque el pasaje no está buscando explicar la doctrina de la Trinidad. Pero si tienes dudas, hay excelentes libros que se han escrito alrededor del tema de la Trinidad. Y el día de hoy hay mucho material cristiano y puedes, por ejemplo, leer los libros de Lee Strobel. Se llama El caso de Cristo y El caso del Jesús verdadero. Son dos buenos libros. Puedes leer cualquier libro de teología sistemática. Por ejemplo, Wayne Grudem tiene un libro de teología sistemática y ahí aborda ampliamente el tema de la Trinidad. Entonces, hay buenos libros al respecto. Pero lo que sí quiero señalar es el hecho de que los creyentes creían que Jesús era Dios desde un principio. Desde el hecho de que Jesús resucitó, los creyentes adoran a Jesús como Dios. Y de hecho, este saludo incorpora esta adoración a Jesús. Es un saludo que presenta la adoración de la iglesia a Jesús. Jesús es tanto el Salvador como nuestro gran Dios. Y entonces el verso 2 tiene este típico saludo cristiano que utiliza el saludo común de los griegos, gracia, ¿no? Charis, y shalom, el shalom de los judíos, y lo une en un solo saludo, pero lleno de significado cristiano. Un saludo tan común para los griegos, ¿no? Su hola y el hola judío, ¿okay? Y el hola griego, los une y los carga de significado cristiano. Los cristianos hemos recibido la gracia de Dios y la paz del Señor Jesús. Dice, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, bueno, un poco de clavadez en el saludo, pero está padre. Está padre el saludo. Está lleno de carnita, ¿verdad? Ahora solo quiero, antes de pasar a los siguientes versos, decirte algo. Esta palabra conocimiento es muy interesante que esté aquí.
Regularmente el saludo en una carta es el saludo, pero también en una carta introduce los temas de los que la persona que escribe va a tratar. Y aquí la palabra conocimiento es una palabra clave para Pedro. Pedro nos enseña que los cristianos somos los que hemos conocido a Dios. Ahora, conocimiento aquí no significa conocimiento intelectual meramente, significa conocimiento relacional. Los cristianos somos quienes hemos conocido a Jesús personalmente, porque Él se nos ha manifestado y se nos ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el argumento de Pedro es que los cristianos que han conocido a Jesús deberían seguir conociendo a Jesús. Deberían seguir creciendo en su conocimiento de Jesús. Contrario a estos falsos maestros, que eso es trágico lo que les ha sucedido, porque ellos, habiendo conocido al Señor Jesús, de hecho, han distorsionado la enseñanza de Jesús. Son doblemente responsables. Y de hecho, Pedro utiliza un proverbio para referirse a ellos. Son como el perro que vuelve a su vómito. Habiendo conocido y experimentado la bondad de Jesús, habiendo conocido quién es Jesús, se han apartado de Jesús y están enseñando una distorsión del mensaje cristiano. En contraste con eso, con quienes hacen eso, los cristianos deberíamos seguir creciendo en conocer a Jesús. ¿Okay? Así que el verso 3 al 11 presenta esta exhortación a la iglesia. Los cristianos necesitamos seguir creciendo. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante él, ¿qué cosa? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esto es lo primero que Pedro dice. Pedro acaba de saludar, bien, de una manera muy densa y compleja, ¿verdad? Pero saluda a los cristianos, les escribe a aquellos que han recibido una fe igual de preciosa que ellos, aquellos que han conocido al Señor Jesús y que por la justicia de Jesús han sido llamados a ser parte de su familia. Y ahora Pedro les exhorta de la siguiente manera: todo lo que los cristianos necesitan para crecer en la vida cristiana, Dios se los ha dado. Es lo que dice aquí. Dios, por medio de su poder, le ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para seguir creciendo en la vida cristiana. Y de hecho, Dios les ha dado todo eso a través de conocer personalmente al Señor Jesús. Déjame leerte estos mismos versos, pero en otra versión. La NBI traduce así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y otra versión, una versión en inglés, la versión amplificada de la Biblia, dice así: porque su poder divino nos ha otorgado absolutamente todo lo necesario para la vida espiritual, a través del conocimiento verdadero y personal de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Entonces, Pedro invita a los cristianos a recordar y a darse cuenta de esto que es increíble. Dios, por medio de su poder, nos da todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Y de una manera muy especial, hemos recibido ese poder al conocer al Señor Jesús. Entonces esto es muy bello, porque ¿cuándo conocimos al Señor Jesús? ¿Okay? Entonces, Jesús entregó su vida en la cruz, dio su vida por nuestros pecados, fue a la tumba, pero el poder de Dios lo resucitó y está vivo.
Y es a través de su poder que Él nos ha llamado a conocerle y está transformando nuestras vidas. Es cuando conocemos personalmente a Jesús que experimentamos su gracia y su poder en nuestras vidas. Entonces, este conocimiento de Jesús es una experiencia personal. Experimentamos su poder y su gracia. ¿Te das cuenta? La vida cristiana entonces no es simplemente conocimiento o cambio de religión. ¿Me explico? Para Pedro y Pablo y los apóstoles, conocer a Jesús es experimentar el poder de su resurrección, dándonos vida, llevándonos de la muerte a la vida. Así que no solamente conocimos a Jesús y experimentamos su gracia y su poder, sino que ese mismo poder opera en nosotros y nos ha dado Dios todo lo que necesitamos para vivir como cristianos. Está increíble, ¿a poco no? Es como, déjame poner esta analogía, es muy superficial y muy pobre, pero es lo único que se me ocurrió. Entonces, es como si con Jesús vino el paquete completo. ¿Me explico? No es como si Dios, ok, voy a perdonar todas las cosas malas que has hecho. Ok, de ahora en adelante, arréglatelas. ¿Sí me explico? No fue así, no, sino más bien Dios intervino en nuestras vidas de una manera increíble. Nos alcanzó cuando no lo estábamos buscando y estábamos muertos. Se reveló a nuestras vidas por medio de Jesús. Su poder actuó en nosotros, nos salvó y experimentamos su gracia al salvarnos. Pero no solo eso, sino nos da todo lo que necesitamos para poder seguir creciendo en la vida cristiana y ser transformados por Él. Entonces, esto es lo que está diciendo. Así que hemos recibido este llamado por su gloria y excelencia, es decir, por medio de su bondad y su resplandor y su gloria, por su grandeza. ¿Qué ha hecho Dios por medio de su grandeza y su bondad? Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y eso está para que nos explote hoy la cabeza, ¿ok? Chécate esto. Para que por estas promesas que hemos recibido, porque Dios es grande y bueno y nos ama y es generoso y nos ha salvado por gracia y nos ha dado estas preciosas promesas con un motivo, con una meta, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dime si eso no es como, ¿no? Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Qué honor, qué privilegio, cuánto amor y gracia. ¿Qué significa ser participantes de su naturaleza divina? Bueno, antes que nada, ¿qué nos significa? Por favor, debido a nuestra cultura, esta frase puede entenderse en términos de los conceptos de la nueva era y de las filosofías panteístas, ¿verdad? Entonces no significa que te vuelves uno con Dios y entonces tú eres Dios y Dios está en ti. No significa eso. No significa que en parte tienes la chispa divina y un día evolucionaremos hacia el siguiente nivel de la humanidad y crearemos universos. No significa eso. ¿Okay? Entonces, olvidemos estos conceptos de la nueva era y de estas corrientes panteístas, ¿ok? No se refiere a eso. Si bien tiene algo de místico, ahorita les voy a decir a qué se refiere. ¿Qué se refiere ser participantes de la naturaleza divina? Significa que compartimos la naturaleza de Dios, compartimos la misma vida de Dios en esto, en que Dios nos ha llamado a ser como Él en su carácter, a reflejar su carácter justo y bueno. Por eso Pedro va a conectar esta naturaleza divina con algunas virtudes: dominio propio, amor fraternal, bondad. Ahora, creo que esto nos hace remontar un poco a Génesis, porque Dios nos había creado con ese propósito. Dios creó al ser humano como Él. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, para ser sus representantes en el mundo,
Pero por la rebelión y el pecado, regularmente los seres humanos no reflejamos a Dios, sino rebelión, injusticia, opresión, pecado, violencia. Pero ahora, por la gracia y el poder de Jesús, estamos siendo restaurados a este propósito original de reflejarlo. Pero aún más, es la vida de Dios en nosotros. Eso está increíble. De hecho, ¿sabías que eso significa tener vida eterna? Vida eterna no significa vivir mucho así, una vida que no tiene fin. Aunque sin duda, la idea de vida eterna es que vamos a vivir para siempre. Pero es más que eso, es más que vivir sin tiempo. La idea más bien es calidad de vida. Tenemos la misma vida de Dios en nosotros. Ahora, quienes hemos creído, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos opera en nosotros. Y es más, su espíritu, su presencia personal está en nosotros. Y eso es lo que significa, participamos de su naturaleza divina. Le reflejamos. Y inmediatamente Pedro identifica esto, el participar de su naturaleza divina, con lo siguiente. Dice ahí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el primer efecto, el primer resultado en Pedro aquí, de haber participado de la naturaleza divina, de recibir estas promesas, de que el poder de Dios actúa en nosotros, de que Jesús vive en nosotros, que nos hemos unido a Jesús, de la presencia y el poder de la gracia de Dios en nuestra vida, es que podemos decir no al pecado, que ahora podemos resistir la influencia del pecado y el mundo en nuestras vidas. Ese es el primer resultado. Quien está creciendo en conocer a Jesús, ahora por el divino poder, por la gracia de Dios, por la presencia de Jesús en el creyente, puede decir no al pecado. Ahora, ¿significa que los cristianos no pecan? No es lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? Los cristianos estamos en un proceso, ¿verdad? Pero la idea es que cada vez haya menos pecado en nuestras vidas. ¿Me explico? En contraste, ese es el punto, en contraste, la vida cristiana, en contraste con estos falsos maestros, que vamos a aprender de ellos a través de Pedro. Ellos se dicen cristianos, pero no viven como cristianos. Viven una vida inmoral, corrupta, viven una vida de inmoralidad sexual, viven así, en pecado completo. Pero se dicen cristianos, ¿me explico? Están entregados al pecado, pero ellos dicen que son cristianos y que su vida es una vida cristiana auténtica. Y Pedro dice, no, ellos no son cristianos. Y no solamente no son cristianos, sino su destino es terrible. Son doblemente responsables. Habiendo conocido a Jesús, predican un Jesús y una vida cristiana que no tienen nada que ver con Jesús. ¿Okay? Entonces hay una gran distinción en vivir una vida de corrupción e inmoralidad y falsedad a un cristiano que falla. ¿Okay? Es muy diferente. Los cristianos estamos en reconstrucción, estamos caminando hacia el Señor, fallamos en ocasiones y su gracia está ahí disponible para restaurarnos y transformarnos. Pero Pedro quiere hacer un gran contraste. Pedro quiere que veamos que un cristiano, por medio de la gracia de Dios, ahora tiene la capacidad de decir no al pecado. ¿Okay? No quiere decir que no es tentado, no quiere decir que en ocasiones no falla, pero puede resistir, puede decir no al pecado. A diferencia de una persona que vive completamente entregada al pecado. Entonces, por decirlo así, alguien que se dice cristiano, pero vive completamente abandonado al pecado, ¿es un cristiano? ¿De acuerdo a Pedro? No. Aprenderemos en un momento que el crecimiento en la vida cristiana no es una opción, es parte de la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, sin duda, cuando oímos estas cosas como que nos espantamos un poco, ¿verdad? Empezamos a sentir como, entonces no soy cristiano. No, recuerda, hay una gran diferencia entre estar abandonado al pecado y entre un cristiano que está caminando y a veces se tropieza y a veces falla en su caminar, ¿ok? Y la gracia de Dios está ahí para restaurar. Hay una gran diferencia. Ahora,
Si dices que eres cristiano, pero vives una vida totalmente entregada al pecado, sí, no eres un cristiano. Y te invito a que te arrepientas y conozcas el poder de Jesús que puede transformarte y que te ama. Pero no te autoengañes. Pero ahora, este es el segundo punto de Pedro en este tema del crecimiento cristiano. El primero es, todo lo que necesitas para caminar como cristiano, Dios nos lo ha dado. Número 2, si todo lo que necesitas para la vida cristiana, Dios te lo ha dado, Pedro dice, pues vive como cristiano. Eso es lo que está diciendo. Si todo lo que necesitas en esta vida para poder vivir para Jesús, Dios te lo dio, pues entonces vive como un cristiano. Para Pedro, participar de la naturaleza divina implica una responsabilidad de nuestra parte. Y de hecho Pedro lo expresa así: vosotros también poniendo toda diligencia. Pedro quiere subrayar el hecho de que somos responsables de nuestro crecimiento en el Señor. Dios nos ha dado lo que necesitamos, pero tú y yo somos responsables, junto con estos creyentes, de nuestro caminar y crecimiento cristiano. Poniendo toda diligencia es la idea de dedicación completa, disciplina, esfuerzo, compromiso total. Entonces, esta idea de, Señor, pues, cámbiame, quiero amarte y hacer tu voluntad. Bueno, aquí espero mientras me transformas. No es cristiana, no es una imagen cristiana. Tampoco es la idea de, bueno, pues Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ahora todo lo haré yo en mi esfuerzo. Tampoco es una idea que provenga de la Biblia. Más bien, Dios nos ha dado lo que necesitamos en su gracia y Dios nos da la capacidad para responder, y entonces nosotros necesitamos responder al amor y la bondad de Dios al enfocarnos en la vida cristiana, buscar ser cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Pedro comienza con estas virtudes. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pareciera ser una escalera en la que no necesariamente Pedro está diciendo que esto tiene que ser en orden, sino más bien de una manera bella está ejemplificando qué significa participar de la naturaleza divina. Ha seleccionado estas características. Entonces, añadiendo a nuestra confianza en Dios, bondad. Virtud aquí es excelencia moral. Bondad. Un cristiano ha sido llamado a, ¿confías en Dios? Muy bien. Añade a tu confianza en Dios acciones de bondad. Ten excelencia moral. Busca ser íntegro y bueno. Y a la bondad, a la virtud, dice ahí, añade conocimiento. Otra vez. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? En conocer a Jesús continuamente. Experimentar a Jesús. Entonces hay una dimensión intelectual a la vida cristiana, porque Dios nos ha llamado a amarle con toda nuestra mente, porque hay algo que creemos sobre Jesús, que es Dios, que resucitó, que volverá, pero también hay una dimensión personal, incluso mística, de nuestra relación con Dios. Y con místico me refiero a que cómo puedes cuantificar tu relación con Dios. ¿Me explico? ¿Cómo se puede explicar el hecho de que Dios vive en los creyentes? No podemos explicarlo, pero lo experimentamos. ¿Me explico? Experimentamos su poder al transformar nuestras vidas y al ejercer su amor y su gracia sobre nosotros. Conocimiento íntimo y personal por medio de las Escrituras, por medio de relacionarnos con el Señor. También conocimiento puede implicar conocer la voluntad de Dios al conocer a Jesús. Discernimiento de la voluntad de Dios. Así que parte de la vida cristiana es descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y al conocimiento dice
¿Qué le añadimos? Dominio propio. Entonces, hay dos tipos de cristianos: los que tenemos demonio propio y los que tenemos dominio propio, ¿ok? Y la idea es que tengas dominio propio, ¿ok? ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad de soportar la tentación, es no devolver mal con mal, es soportar. Dominio propio describe a una persona que confía en Dios de manera que hasta en las situaciones difíciles puede confiar en que Dios es bueno y está con él y por lo tanto no responde con mal. Dominio propio. Paciencia, luego, dice ahí. Y paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento, la capacidad de confiar en Dios en medio de circunstancias adversas. Es mantener la fe bajo la dificultad. Paciencia. Es un rasgo de carácter. Y luego tenemos otra vez piedad. Y piedad simplemente es devoción a Dios. Y luego termina con amor. Qué interesante que en esta lista comienza con fe y termina con amor. Y a la piedad, afecto fraternal, amor de hermanos, hermandad. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, todas estas características, eso es participar de la naturaleza divina. En eso consiste reflejar el carácter bueno y justo de Dios, y la virtud que corona todas es el amor. El amor que la Biblia describe como amor cristiano, el amor ágape. ¿Qué es este amor? Es el entregarme por el bien de otro, indistinto de si lo merece y sin esperar nada a cambio. Esa es la virtud que impulsa a las demás, que las alimenta y sostiene. El amor alimenta el dominio propio, ¿estás de acuerdo? Si amas a una persona como el Señor nos manda, vas a tener dominio propio y vas a aprender a soportar el sufrimiento, vas a tener paciencia, vas a buscar hacer el bien, vas a buscar la excelencia moral, el no dañar a nadie, ¿okay? El amor cristiano. Entonces termina el pasaje así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. ¿En cuanto a qué? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta palabra es muy importante en Pedro. Pocas palabras, un cristiano que está involucrado en su crecimiento espiritual no estará sin fruto en la vida cristiana. Estará conociendo al Señor Jesús. Es como un círculo, ¿sabes? Conoces al Señor Jesús y su gracia y experimentas su poder en tu vida y buscas a través de su gracia y poder cultivar estas virtudes. Y mientras más las cultivas y eres diligente en la vida cristiana, más le conoces y más experimentas de su amor y poder y su gracia liberadora en tu vida. Más le conocemos, le experimentamos en nuestras vidas. Pero ahora el verso 9 nuevamente hace un contraste con estos falsos maestros. Deberíamos leer aquí a los falsos maestros. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no está cultivando en su vida cristiana estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. Entonces, estos falsos maestros espirituales, su mayor característica es creen que tienen los ojos espirituales abiertos y saben más que los demás. Y la verdad es que más bien están en tinieblas y están ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidaron de quién les salvó y se olvidaron del Señor Jesús. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Otra vez, no es nunca vas a pecar, sino más a mantenerte. Si te mantienes ocupado en el Señor Jesús y conociéndole y creciendo en la vida cristiana, difícilmente vas a desviarte como estos falsos maestros. Pero si no estás poniendo tus ojos en el Señor Jesús, si no estás creciendo en la vida cristiana, ¿qué sucederá? Soy presa, estoy expuesto a desviarme del Señor. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Pareciera que este último versículo es como difícil de entender. Está diciendo Pedro que si eres un buen cristiano vas al cielo. Pues no, pero creo que Pedro está diciendo esto. Creo que este verso se convierte en un filtro para reconocer a un creyente genuino de un falso creyente. ¿Okay? ¿De qué manera? El fruto es un indicador de si he creído verdaderamente en el Señor Jesús. ¿Okay? ¿Cómo sabes que un árbol está vivo? Porque da fruto, ¿verdad? Porque tiene vida. ¿Okay? Podría ser muy poco el fruto que da, pero está produciendo algo. Pero Jesús hizo una analogía con una higuera que parecía que era de la temporada de dar higos y parecía que iba a dar higos, pero al revisarla no había fruto y la maldijo y quedó estéril. Y esa higuera era una parábola del estado espiritual de Israel, que parecía que eran espirituales, pero en realidad estaban muertos, los líderes espirituales. Uno puede dar apariencia cristiana, pero sin fruto en la vida. Así que no usemos este texto para condenar a otros, pero es un buen texto para autoexaminarnos. No para condenarnos, sino para autoexaminarnos. Y entender una cosa, no hay en la vida cristiana el crecimiento no es una opción. Hemos sido llamados a conocer al Señor y madurar y dar fruto en la vida cristiana. La buena noticia es que todo lo que necesitas para la vida cristiana te ha sido dado por su poder, su gracia y sus promesas. Así que es de estos pasajes que nos invitan a responder a su gracia, a examinarnos, a considerarnos a nosotros mismos. Y si es que estamos caminando en el Señor y dando fruto, o nuestra vida no es una vida que podamos ver los efectos de estar caminando con el Señor. Entonces simplemente, ¿sabes? Muchas veces decimos, es que hago todo lo que tengo que hacer para crecer en la vida cristiana, pero no crezco. ¿Okay? Pues sería un buen momento para revisar qué está pasando en mi relación con el Señor, ¿no? Y no para condenarme, sino simplemente para examinarme y ir al Señor y entender una cosa, que es su gracia, su poder. No es lo que yo haga, sino su poder. Pero he sido llamado a responder por el hecho de que ese poder está a mi acceso. ¿Okay? Déjame terminar con esta analogía. Es como un hombre al que llegan y le dicen, toma, te regalo esta mina de oro, es tuya. Haz lo que quieras con ella. Aquí hay una mina de oro, es para ti. ¿Okay? Y este mismo hombre se encuentra a quien le regaló la mina muchos años después y lo encuentra mendigando en la calle. Y le dice, ¿pero qué pasó? Te regalé una mina de oro. Es que pues nunca supe qué hacer con ella. ¿Okay? Pues ¿qué había que hacer? Agarrar la pala, entrar y extraer todo lo que era suyo. ¿Okay? En la vida cristiana es igual. Dios nos ha dado acceso a su gracia y su poder y su bondad. Así que vengamos a Él y confiemos en Él y tomemos decisiones valientes en Él y busquemos cultivar estas virtudes en la vida cristiana. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este llamado que nos haces a recordar que la vida cristiana es una vida de crecimiento en conocer a nuestro Señor Jesús, quien nos salvó, quien nos ha llamado a ser parte de su familia. Señor, ayúdanos hoy todos nosotros a examinarnos, Señor. No para condenación, sino simplemente para examinar dónde estamos, Señor, y si estamos cultivando estas virtudes en nuestras vidas, confiados en ti, aferrados a ti, enfocados en ti, Señor,
o si estamos distraídos en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, y reenfócanos. Ayúdanos a ver una vez más tu amor y tu poder en nuestras vidas, tu gracia que actúa en nuestras vidas. Y Señor, manténnos creciendo en ti, conociéndote, para no ser presa del engaño y el error. Y gracias porque tu promesa es que, Señor, no caeremos, Señor, sino que tú nos sostendrás. Y te damos gracias. Amén.